Bienvenidos a Ruta ADN 40. ¿Sabía que en México solamente una de cada 20 personas realiza un testamento? Esto implica que la mayor parte de las personas cuando fallezcan dejarán problemas a la familia si poseen algún patrimonio, incluso por ejemplo con la guardia y custodia si son padres o madres con hijos menores, ya que esta responsabilidad también puede quedar por escrito en un testamento. Como cada año, en septiembre es el mes del testamento. ¿Y cómo ha transcurrido esta campaña? Guillermo Escamilla Narváez, secretario del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, nos dará los detalles. Acompáñenos. Bienvenidos a Ruta ADN 40, Guillermo Escamilla, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Guillermo. Un privilegio, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimo gusto, bienvenido. Y bueno, la primera pregunta es si esta campaña anual, notario, nos ha servido para realmente aumentar la cultura jurídica, porque está desde el 2003, ¿verdad? ¿Ya aprendimos o no, o seguimos igual los mexicanos? Bueno, yo creo que ha sido una gotita constante. Ahí vamos, poco a poco, poco a poco. Una campaña que lleva 17 años, tuvo su periodo de desgaste, pero está volviéndose a tomar. Ahorita en particular tenemos el apoyo total de la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, y eso está ayudando a empujar otra vez un poco más la cultura de la legalidad, pero también de hacer el testamento, ¿no? Entonces, tuvo su rachita y vamos otra vez para arriba, afortunadamente. Ante esto, ¿cuáles son los retos que se tienen en una situación tan importante como lo es el realizar un testamento, pero los retos que se tienen como agrupación para poder lograr una homologación en las condiciones geoeconómicas del país y cómo contribuyen ustedes a lograr esto y a generar también cultura jurídica para poder hacer testamentos? Bueno, quiero comentarles que más de 90 millones de mexicanos no tienen testamento. Eso es un dato cierto, claro, porque tomamos como referencia tanto el padrón del Instituto Nacional Electoral como el número de avisos de testamento que tiene registrado la Secretaría de Gobernación. 90 millones y consideramos a quienes están en posibilidades, o sea, mayores de 16 años, ¿verdad? De 16 años. Es decir, a partir de 16 años se puede otorgar testamento. En el padrón hay poco más de 90 millones de mexicanos y entonces nada más 5 han otorgado testamento. Es un gran número. Estamos pensando de que más adelante puede haber 90 millones de intestados. Si a eso le sumamos que hay 10 millones de viviendas con alguna irregularidad jurídica, pues se ve una tormenta perfecta, ¿no? Como dirían por ahí. Ahora, ¿cómo contribuye el notariado? Somos una organización nacional que agrupa a casi la totalidad de los notarios del país. Y lo que hacemos es precisamente trabajar de la mano con la autoridad y de la mano con la sociedad, buscando que tengamos nuestros documentos en orden, no solamente para el momento en vida que los debamos de utilizar, sino para que cuando ya no estemos, la gente que querramos tengan certeza en relación a las decisiones que se han tomado. Pensamos que si seguimos con estas campañas, no solamente en la de testamento, sino en la de regularización de propiedad y otras actividades sociales que realiza el notariado, pues poco a poco se van a ir abatiendo los problemas de falta de seguridad jurídica que hay. Y todo eso es ir sembrando para que luego las cosechas, la gran cosecha se pueda ver más adelante. Y creo que, a fin de cuentas, pues 90 millones intestados son 90 millones de problemas, que es uno de los principales conatos y problemas y pruritos que se suscitan en la familia mexicana, es ese. Cómo, además de las condiciones que se generan para efectos económicos, porque hay, pues, como en Morelos, que cuesta un promedio de 800 pesos un testamento, hasta Tlaxcala, 3,000 pesos, cómo además, insisto, en esa cultura jurídica para saber que esto evitará problemas. Bueno, en la cuestión de costos, como es cada una de las entidades la que regula la actividad notarial, por eso hay los cambios en cuestión de los montos. Hay un ajuste de por lo menos el 50% del monto de los honorarios durante septiembre, mes del testamento. Hay otros convenios. Se firmó un convenio con la Secretaría de Gobernación por medio del cual el Notariado Nacional va a otorgar testamentos en favor de o quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad o del heroico cuerpo de bomberos, van a poder otorgar sus testamentos sin que el notariado cobre un solo centavo de honorarios. Esto no es un regalo, es una manera que tiene el notariado de retribuir a las personas que arriesgan todos los días su vida por todos nosotros. Entonces, esa es otra manera, ya no es cobrar menos, es más bien no cobrar.
y es, insisto, sumar y buscar que las cosas... No, y además el costo en realidad contra lo que puede implicar un juicio largo, un intestado, etcétera, no solamente es gastante económicamente, sino en términos emocionales, incluso entre la familia, es ganar en todos los sentidos. Pero bueno, vamos a ver esta información y volvemos con ustedes. Claro que sí. El testamento en nuestro país aún encuentra resistencias para su realización, incluso muchas veces sustentadas en ideas erróneas que van desde el pretender heredarle sus bienes a una mascota hasta el considerar que por hacer un documento de esa naturaleza se quedarán en la pobreza aun cuando se siga con vida. Sin embargo, existen acciones de creación de conciencia y cultura jurídica que permiten que el ciudadano conozca sobre qué realmente implica el contar con un documento que detalle cuáles son los bienes y quiénes de sus herederos los recibirán. La Secretaría de Gobernación y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano conjuntan esfuerzos para que entre la población mexicana cada día más personas dejen en orden el destino de su patrimonio ante la inevitable y eventual llegada de su deceso. Hacer un testamento con un correcto asesoramiento ahorra problemas que a veces se convierten en verdaderas tragedias entre las familias. Bien, ¿cuál es el testamento que más necesita la gente, el que más les piden a los notarios? Bueno, el testamento que se otorga ante notarios se le denomina legalmente testamento público abierto. En la Ciudad de México es el único testamento que se puede otorgar y la reforma fue hace unos años porque los demás testamentos requerían de una homologación judicial, es decir, no se evitaba el seguir un pequeño procedimiento para homologación de ese testamento. El testamento ante notario evita un procedimiento e implica que se pueda seguir directamente ante un notario público de cualquier parte del país el procedimiento sucesorio. Entonces, ese es el que más nos piden. Pero tenemos distintos programas en relación al testamento. Un ejemplo para la Ciudad de México. Está el testamento ordinario, vamos a llamarle el que podemos otorgar durante todo el año. Hay un testamento que se hace en coordinación con la Dirección General de Regularización Territorial y las jornadas notariales que abaten un poco más el costo. Y hay un testamento especial para los adultos mayores. Ese testamento no ha cambiado casi de costo durante 10 años y es de 460 pesos, incluyendo el pago de derechos al gobierno de la ciudad. Entonces, hay campañas para cada sector de la población. Las personas adultas mayores tienen un trato especial que creo que se lo merecen. Y al final del día lo que queremos es que todos tengamos todos nuestros papeles en orden. ¿Y cuál es la entidad federativa? Vamos, para aquella que tiene en proporción el mayor número de personas que están realizando testamento. ¿Y de qué dependería esto? ¿De las condiciones socioeconómicas? ¿Del nivel de escolarización? ¿Lo han tenido a la vista? ¿Lo han detectado? En la Ciudad de México se hace cada 2 años una encuesta cara a cara con 12,000 personas que ya están en edad de otorgar testamento y más o menos el 18% de la población en edad de testar en la Ciudad de México tiene un testamento. Este es el nivel más alto en relación a las demás entidades. ¿Quiénes son los que más otorgan testamento? En primer lugar, las damas, si es por cuestión de género. ¿De género? Siempre poniendo el ejemplo, claro. ¿Verdad? A fin de cuentas, sí, como Qué no. interesante que las mujeres de antes mucho que los orden hombres. y de mucha pulcritud, claro. Desde luego, y las damas con poco más de 50 años que están o han estado casadas, y en cuestión de escolaridad, quienes tienen un nivel de preparatoria o más alto es quienes otorgan más testamento. Ahora, ¿quiénes otorgan o quiénes no otorgan testamento y cuáles son la razón que mencionan por la cual no lo hacen? Señalan que porque no es necesario. La segunda razón que mencionan es por el costo. Entonces, el que no sea necesario pues es una cuestión que debemos de valorar. ¿Por qué se menciona eso cuando tenemos evidencia de que es un proceso benéfico el otorgar testamento? No es un tema, y en esto a lo mejor no tiene que ver con cultura jurídica, pero lo digo porque no será un tema hasta como de miedo a ya me voy a morir y es un rechazo, un tema de negación a lo que sí tenemos seguro en la vida, que es que vamos a irnos en algún momento. O incluso, maestra, que se piensa que al momento de hacer el instrumento jurídico ya se está transmitiendo la propiedad de los bienes. En muchos de los casos, en ciertos círculos se piensa eso, o también cuando se realizan testamentos, pues básicamente de manera holográfica. Y todo esto, ¿cómo amerita ese encauzamiento en torno a la capacitación que se deba tener? Es una cuestión muy importante. Desde luego, la información y el que podamos dialogar, como es en este momento en la mesa, la importancia de otorgar el testamento y quitar esas falsas creencias, ¿no? De si otorgo un testamento es porque ya me voy a morir. Pues no, no les digo hasta de mala suerte, ¿no creen? ¿No? Sí.
pero yo tengo un testamento desde hace mucho tiempo y afortunadamente estoy platicando, ¿no? Claro, notario, por ejemplo, si Guillermo es soltero, suponiendo, y lo digo para que la gente se oriente, si Guillermo es soltero y dice, yo quiero, no estoy casado, pero en un punto voy a dejar lo que tengo a mi esposa, ¿se puede? Aunque no tenga nombre, ¿sí? Sobre situaciones jurídicas futuras. Exacto. El testamento se va a ejecutar cuando ya no estemos aquí. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? Pues determinar cuáles son de los supuestos que pusimos en el testamento, aquellos que se actualizan. Dejo como heredera a la persona que sea mi esposa, mi cónyuge, dejo como herederos a los hijos que llegue a tener por partes iguales, les designo tutores a los hijos. Es decir, se pueden ir estableciendo una serie de situaciones que no necesariamente están actuales, pero son probables para más adelante. Y además el testamento es un acto revocable. Si alguna circunstancia cambia respecto bajo la cual otorgué el testamento primeramente, se otorga un nuevo testamento y se actualiza nuestro deseo, nuestro corazón, nuestros afectos e incluso la relación de nuestros bienes. Hoy por hoy yo quiero realizar mi testamento. ¿Qué hago concretamente? Si los pasos ABC para poder acudir ante un notario. Necesitamos 3 cosas nada más. Ganas, una identificación oficial con fotografía y 1 hora de su tiempo. Eso es todo lo que se necesita. Voluntad, poderlos identificar plenamente para que no haya, a partir de una homonimia o alguna situación en particular, pensar que una persona está otorgando testamento por alguien más. Tú y yo somos tocayos, entonces tengo que poner tu nombre y apellido. Listados de bienes, alguna cuestión con el registro público, acreditación de propiedades. No es necesario todo eso. Es nada más llegar con el ánimo de otorgar testamento. Y en caso de que otorguemos un testamento y queramos establecer de manera clara un bien en concreto para una persona en concreto, legalmente se le denomina legado, pues tener la certeza de cómo se encuentra redactado el instrumento. Okay. Pero no hay que llevar número de escritura, como dice Guillermo, nada de eso. Hay que definir una albacea, digo, para que la gente que se anime le vaya pensando, ¿hay que definir una albacea siempre o no? Es necesario la albacea siempre. Okay. Si vamos a otorgar un testamento, nuestra sugerencia es: menciona a tus herederos, menciona a tu albacea. Menciona, a falta de tu heredero principal o tus herederos principales, herederos sustitutos, a falta de tu albacea en primer lugar, albacea sustitutos y algunas otras circunstancias. Para que le piense Guillermo Escamilla, y esto pasó, no sé si recuerdas, Memo, en el caso del 2017, en los sismos, sí, claro, cuando mucha gente se quedó en una situación de no tener los apoyos para la reconstrucción, justamente porque estaban intestados. O sea, esa es una consecuencia de no hacer el testamento, por ejemplo, y de que no tenían la escritura correctamente a nombre de quien habitaba la vivienda. Así es, se reunieron desafortunadamente esos 2 supuestos, la falta de testamento y la falta de regularidad en la titularidad del inmueble. Y entonces eso ha complicado las labores de reconstrucción y el apoyo que pueda el gobierno federal y de la ciudad. Pues muy valioso, de verdad, y qué bueno que puedan orientar a la ciudadanía en estos temas que yo creo que hoy por hoy son vitales. Y más allá de septiembre, ¿verdad? Hay que hacerlo, tampoco es que sea tan oneroso, insistimos, los beneficios que se pueden tener a partir de hacer un testamento son mucho más importantes y menos desgastantes que irse a un juicio, que cuántos casos conocemos en esta mesa. Trágicos incluso. Pues, que son la mayoría, ya nos mencionabas 90 millones. Destructores, ¿no?, de familias incluso. Exactamente. Sí. Así es, esto es algo que no le va a pasar al primo de un amigo. Esto es algo que nos puede pasar a nosotros y qué mejor que lo podamos solucionar. Desde luego, agradezco en nombre del Notariado Nacional el espacio que nos brindan para poder difundir todo esto. Y como bien mencionas, no es una cuestión de costos. El notariado está en distintos programas sociales y desde luego encontraremos la manera en que no sea gravoso para las personas. Gratuitas todas las asesorías, ¿verdad? Gratuitas todas las asesorías, todo el año, en todas las notarías del país. Guillermo Escamilla, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestra. Compañero Guillermo de Loya, Muchas gracias, Aquí nos maestra. vemos Un la privilegio, próxima nos semana. vamos a seguir viendo. Gracias a ustedes que nos acompañaron en Ruta ADN 40.